de bueno. Pero no existe lo completamente en lo blanco, lo completamente puro. Siempre hay algo de oscuridad, hay un puntito negro. Pero esto no se puede aplicar en Dios. En Dios no habita ninguna tinieblas. Él es completamente puro y santo, ¿no? Ahora, si Dios es luz, entonces, versículo 6, nos salteamos a versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, ¿no? Cuando uno tiene comunión con Dios, no se puede ocultar el pecado porque Dios es luz. Y la luz revela. Mientras las tinieblas oculta, la luz ¿qué hace? Revela, manifiesta todo, ¿no? Entonces, este testimonio de que Dios es luz no solamente debe ser predicado, debe ser anunciado. Juan lo que está diciendo aquí es que debe ser respaldado, no solamente por lo que decimos, sino que también debe ser respaldado por una vida de transparencia. Y qué interesante lo que vamos a entender más adelante. Cuando decimos una vida de transparencia, no necesariamente estamos diciendo una vida sin pecado. Y lo vamos a entender más cuando vayamos más adelante viendo los siguientes versículos, ¿no? Pero si decimos que Dios es luz, no solamente debemos decirlo, sino que también tiene que ser manifestado en una vida de transparencia, ¿no? Porque si no dice, mentimos y no practicamos la verdad. Y una verdad hablada nomás y no demostrada, entonces es una verdad sin vida y no podemos decir que es una práctica de la verdad. Entonces estamos viendo el primer punto de que la comunión, la conducta de la comunión es una conducta primeramente de transparencia, ¿no? Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice, nos limpia de todo pecado. Ahora, hermanos, hasta aquí Juan está usando la luz como una analogía para declararnos una gran verdad. Qué interesante, el apóstol Juan en el Evangelio también, él utiliza bastante la luz. Y yo creo que lo utiliza en diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio según San Juan comienza diciendo de que la luz vino al mundo, ¿no? Jesús era la luz y era la luz para todos los hombres. ¿En qué contexto lo está utilizando ahí Juan? Por ejemplo, en Juan capítulo 1, que Jesús era la luz o la luz de todos los hombres, en que Jesús resplandece, ¿no? En que Jesús resplandece, ilumina, viene a darle sentido a la vida. En ese sentido Él era la luz. Juan también utiliza en Juan capítulo 3, por ejemplo, de que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron, ¿qué dice? Más las tinieblas que la luz, y no quisieron venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y aquí Juan está utilizando la luz en el sentido de que la luz manifiesta. Y realmente la luz hace visible todo. La luz realmente hace traslucir, y las tinieblas pues no pueden prevalecer sobre la luz, porque la luz alumbra, la luz descubre, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿en qué sentido Juan está utilizando aquí la luz? Pero si andamos en luz como Él está en luz, entonces dice, tenemos comunión, ¿qué dice? Unos con otros. Podemos darnos cuenta, hermanos, aquí, que yo sugiero que Juan está usando aquí la luz en el sentido más que todo de que, a diferencia que las tinieblas esconde, oculta, la luz ¿qué hace? Manifiesta, hace visible todo. Y hermanos, Dios nos muestra quiénes somos. En realidad, cuando uno oye lo que la Biblia dice del hombre, realmente el concepto es diferente a lo que piensa la humanidad acerca del concepto que tiene de sí mismo. El hombre tiene conceptos muy altos de sí mismo, pero cuando uno viene a la luz de la palabra de Dios y nos muestra qué es el hombre, lo que estamos estudiando, la doctrina del hombre, nos damos cuenta de que en el hombre no hay nada bueno. La luz descubre, manifiesta. En ese sentido, cuán importante es la luz
Y vamos a ver la importancia según este versículo para tener comunión unos con otros, porque si, como dice el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, entonces ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros. Entonces, si la luz descubre, entonces podemos decir que cualquier cosa que nos reprenda y que nos haga ver la verdad acerca de nosotros es luz. Cualquier reprensión que nos haga ver acerca de realmente cuán mal estamos, o nos haga ver realmente lo equivocado que estamos, o nos haga ver algo que no nos estamos dando cuenta, cualquier reprensión, eso sería luz. Amén, hermanos, ¿estamos de acuerdo? Eso sería luz, ¿no? Entonces, porque la luz manifiesta todo. Así que cualquier cosa que digamos o hagamos o callemos a fin de esconder lo que realmente somos, entonces estamos andando en luz o en tinieblas. Estamos andando en tinieblas, ¿no? Porque, hermanos, eso es lo que produce el pecado. Cuando estamos en pecado, lo que el pecado produce es que nosotros lo ocultemos, lo mantengamos guardado. Y si es posible, ese secreto lo llevemos inclusive hasta la tumba. ¿Qué es lo que hicieron Adán y Eva cuando pecaron? ¿Recuerda qué es lo que hicieron hacer? Se escondieron. No se escondieron completamente. Se escondieron. Y eso es lo que hace el pecado, ¿no? Hizo que nuestros primeros padres se escondieran. Así que el pecado nos hace pretender lo que no somos. El pecado nos hace que nosotros nos autojustifiquemos. ¿Ok? El pecado nos lleva, es más, que culpemos a otros. ¿Recuerdan lo que hizo Adán? La mujer que me distes, ¿no? Y cuando se le habló a la mujer, ¿no? La serpiente. Bueno, el pecado nos lleva a eso, porque el pecado nos lleva realmente a escondernos, a no mostrarnos realmente quiénes somos. Eso es lo que hace el pecado, ¿no? Y según Primera de Juan, lo que estamos viendo, esto sería andar en tinieblas. Eso sería andar en tinieblas, ¿no? Y el creyente que anda en tinieblas, pues no puede haber verdadera comunión cuando nosotros estamos andando en tinieblas, ¿no? Así que mientras estemos en esta situación, siempre habrá una pared que no solamente nos va a separar con Dios, sino también nos va a separar de unos con los demás. Así que, hermanos, pero cuando nosotros derribamos esa pared intermedia, cuando realmente nosotros venimos a la luz de Dios, nos humillamos al reconocer lo que Dios está diciendo de nosotros y mostramos entre nosotros ser transparentes, entonces va a haber comunión unos con otros, ¿no? Versículo 7 dice, el propósito de andar en luz, ¿qué cosa es? Según el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, ¿qué dice? Unos con otros. El amor fluirá mutuamente cuando cada uno esté preparado para ser conocido como pecador arrepentido a los pies de Jesús. Si tenemos comunión unos con otros, entonces la sangre de Jesucristo que dice nos limpia de todo pecado. Hermanos, lo que quiero decir con esto es lo siguiente, hermanos. Si nosotros comenzamos a andar en transparencia, porque confesamos nuestros pecados ante Dios, entonces eso nos prepara también para poder tener comunión unos con otros, porque no vamos ante los demás como superiores, como que si yo no pecara. Y yo creo que en el contexto vamos a ir entendiendo qué es lo que Juan quiere decir, andar en luz. Porque el andar en luz nos va a llevar a tener una buena relación, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice, nos limpia. O sea, no está indicando necesariamente que no hay pecado, que andar en luz es vivir sin pecado. Porque claro, lo que vamos a tener en los siguientes versículos que vienen es que más bien decimos que si decimos que no tenemos pecados, le hacemos mentiroso ¿a quién? A Dios más bien. Pero, hermanos, andar en luz es realmente mostrarnos tal como somos. Hermanos, yo no soy mejor que ustedes. Y cuando los demás pueden oír
que realmente hay la humildad de reconocer que necesito también ser dependiente de Dios y necesito también ser dependiente de ti, necesitamos unos de otros dependernos, entonces estamos andando en transparencia porque no estamos ocultando, no estamos ostentando una espiritualidad. Cuán importante, hermanos, es que entre nosotros podamos andar en esa transparencia. La luz descubre y las tinieblas, ¿qué hace? Oculta. Entre nosotros tenemos que mostrarnos que realmente si estamos parados es por la gracia de Dios. Si seguimos firmes es por la gracia de Dios. Si estamos en el ministerio no es porque Dios nos halló fiel. Perdón, no es porque somos fieles, sino porque Dios nos halló fiel. Dios nos tuvo por fiel, en otras palabras, Dios nos tuvo por fiel, lo que dice Pablo, ¿no? Que Dios me tuvo por fiel. Entonces, si andamos en esa luz, en esa transparencia, no estamos ocultando, porque nos mostramos que realmente somos de carne y hueso, pero al final nos mantenemos firmes por la gracia de Dios. Entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, que dice, nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿de qué limpieza está hablando aquí la sangre de Jesucristo? ¿Está dirigiéndose esto a creyentes, sí o no? No está hablando indudablemente de esa limpieza del perdón de nuestros pecados, porque eso se realizó una sola vez para siempre. Pero aquí vemos como que la sangre de Jesucristo sigue teniendo una obra continua. ¿Recuerdan Jesucristo lo que dijo a sus discípulos cuando les fue a lavar los pies? El que está bañado no necesita, ¿qué dice? ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? El que está bañado no necesita lavarse sino los pies, puesto que está del todo limpio. Desde ya todos creemos aquí que la sangre del Señor Jesucristo proveyó la base justa sobre la cual nosotros podemos ser perdonados cuando pecamos, ¿no? La sangre de Jesucristo ha proveído la base justa para que todos podamos ser perdonados, ¿no? Ahora, la sangre de Jesús jamás su poder va a perderla. Pero nosotros seguiremos experimentando que realmente vamos en esa santificación, porque si nosotros sí necesitamos cada día, ¿qué cosa es ser, hermanos? Es ser santificado. ¿Necesitamos lavarnos los pies los unos de los otros o no? Yo necesito ser lavado mis pies, como tan igualmente tú los necesitas y los necesitamos ambos. Cuando estamos viviendo en esa transparencia, entonces puede haber comunión, porque estamos reunidos entre creyentes que nos necesitamos unos de otros, no nos sentimos superiores. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos comunión con Dios cuando andamos en luz, cuando reconocemos la verdad acerca de nosotros mismos, entonces podemos tener comunión unos con otros. Y hermanos, si tenemos que seguir andando así. Ahora, indudablemente, hermanos, vamos a ir entrando al versículo 8. Hasta aquí estamos viendo de que la conducta de la comunión es una conducta de transparencia, que nos mostramos que realmente tal como somos, pero que por la gracia de Dios nos mantenemos firmes y podemos tener comunión unos con otros. Versículo 8. La conducta de la comunión es una conducta de reconocimiento. ¿Qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y ¿qué dice? La verdad no está en nosotros. Miren, hasta aquí el apóstol Juan nos ha estado diciendo que debemos andar en luz. Hasta aquí nos ha hablado sobre la importancia de andar en luz y no en tinieblas. Ahora, por lo que encontramos en este versículo, podríamos pensar como que Juan se está contradiciendo. Porque acá está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si entendemos que andar en luz es vivir sin pecado, aquí a lo menos podríamos pensar que está contradiciendo. Pero aquí lo que Juan está comenzando a decir es, en primer lugar, que sí, el Señor nos demanda a los cristianos que vivamos en comunión con Dios, que tratemos de vivir una vida santa, pero eso no quiere decir que nos está exhortando a que vivamos una vida libre de pecado.
¿Por qué? Porque todavía Dios está haciendo toda una obra y eso lo tenemos una promesa en el futuro. Lo que aquí está diciendo Juan es que más bien, si decimos que no tenemos pecados, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad que dice no está en nosotros. Hermanos, hay que entender una verdad. Que cuando nosotros hemos entregado a Cristo, la naturaleza pecaminosa sigue todavía. Es más, la naturaleza pecaminosa no ha cambiado ni siquiera un puntito. Sigue siendo nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, lo que sí Dios nos ha dado es una nueva naturaleza, pero la naturaleza pecaminosa sigue todavía, no ha cambiado, ni va a mejorar. Hay la promesa que el Señor nos va a vestir de incorruptibilidad, pero en esta vida ni va a mejorar. Entonces tenemos que entender, eso nos debe llevar más bien a una humildad, ¿no? Nos debe llevar más bien a una humildad, ¿no? Versículo 9 dice, si confesamos que dice nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, la confesión continua del pecado es una indicación de salvación genuina. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el versículo 7, el pecado se habla desde la perspectiva divina, andar en luz. Pero acá nos está diciendo que el creyente es una vida de continua reconciliación con Dios. Si confesamos nuestros pecados, que dice, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado. Esta es su promesa. Dice, ¿no? Primeramente, confesar. ¿Qué cosa es confesar aquí, hermanos? Confesar no es solamente reconocer que hemos pecado, sino que confesar es decirle al Señor en qué hemos pecado contra Dios, en qué hemos violado la ley de Dios. Confesar aquí es si hemos tenido un pecado de acción, de mente, de corazón, ¿ok? Es confesarle a Dios. Y es más, es llamarlo inclusive el pecado por su nombre. Padre, he mentido. Señor, he tenido envidia con mi hermano. Señor, he tenido un pensamiento lujurioso. Eso es confesar. Señor, en mi corazón no perdono, guardo rencor. Eso es confesar. Y si confesamos, dice el Señor, que Él es fiel y justo para perdonar. Es más, hay promesas, ¿no? Proverbios dice que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿no? Ahora, acá hay otra promesa linda, dice que Él es fiel. ¿Fiel por qué? Porque ha prometido perdonar, y si Él ha prometido perdonar, Él va a cumplirlo, ¿no? Nunca nos va a decepcionar, ¿no? Y justo para perdonar nuestros pecados. Qué interesante, hermanos, esa posición que tenemos los creyentes. Ahora nosotros tenemos la promesa, porque Él es fiel, pero es justo también. ¿Por qué? Porque ahora hay una base en la cual nos va a ser perdonados nuestros pecados. La obra que hizo Cristo. La sangre que derramó Cristo es la base para que nuestros pecados sean perdonados. Y ahora Dios nos perdona, porque es justo. ¿Por qué? Porque ya se pagó por nuestros pecados. Así que, en otras palabras, no solamente vamos a conseguir el perdón de pecados porque Dios es fiel, sino también porque es justo, sino que también vamos a conseguir la limpieza de nuestros pecados. Y cuando uno es perdonado, hermanos, Dios lo toma como que si nunca hubiéramos pecado. Y por los méritos del Señor Jesucristo ya fue pagado, no hay nada que acusarnos. Qué promesa linda tenemos los creyentes, hermanos. Entonces, el andar en luz es poder reconocer que realmente somos débiles, pero a la misma vez, al conocer esa transparencia, podemos ayudarnos mutuamente, porque así como somos perdonados, nosotros también podemos perdonar, ¿no? Y indudablemente, hermanos, somos limpiados de toda maldad. Eso quiere decir de que somos perdonados. Y Dios es perdonador. Y aquí vemos algo interesante. El perdón
que vamos a recibir aquí no es el perdón judicial, porque el perdón judicial ya lo tuvimos cuando creímos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ya no hay culpabilidad de la pena del pecado. Pero como creyentes pecamos todavía. El pecado lo que afecta es mi comunión con el Padre. Y lo que nosotros buscamos ahora en Cristo, cuando estamos andando en comunión con Dios, cuando pecamos, buscamos restaurar nuestra comunión con el Padre, ¿no? Entonces aquí tenemos un perdón realmente paterno, ¿no? Entonces que Dios nos sigue amando y no hemos perdido esa relación por más que hayamos pecado, porque acá como dice el versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tenemos esa esperanza, ¿no? Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, ¿qué dice? Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Entonces, hermanos, estar en comunión con Dios es admitir que hemos pecado, que le creemos a Él cuando Él nos dice que no hay justo ni aún uno. Negarlo es hacerlo mentiroso a Dios y negar en una manera indirecta la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Porque ahora Dios puede perdonar por los méritos que hizo el Señor Jesucristo. Ahora, si podemos entender hasta aquí, hermanos, el Señor Jesús no está demandando una vida sin pecado, sino más bien que nuestros pecados sean sacados a la luz de la presencia. Y cuando son sacados a la luz de la presencia, ¿qué es lo que Dios promete? Perdón de pecados. ¿Ok? Perdón de pecados siempre y cuando son confesados y buscamos apartarnos del pecado, ¿no? Así que estar en luz es ser sensible al pecado y estar consciente de nuestra condición de que somos pecadores más de lo que realmente pensamos, ¿no? Somos pecadores más de lo que realmente pensamos, pero el amor de Dios quiere que nosotros vivamos en esa luz de reconocer nuestros pecados y Dios perdona nuestros pecados. Pero cuando hay hipocresía, hermanos, cuando ocultamos, eso nos estanca. Y más bien, hermanos, cuando nosotros estamos siendo más sensibles realmente lo que hay dentro de nosotros, eso nos anima, hermanos, a ir más bien despojándonos cada vez más y más del viejo hombre e irnos pareciéndonos más y más al Señor. Los dos últimos versículos, el capítulo 2, versículo 1, dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿qué dice? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué interesante lo que dice aquí el apóstol Juan. El apóstol Juan en este capítulo tiene unas palabras tan cariñosas que ¿cómo se dirige? Hijitos. Ahora hay que pensar que aquí Juan no era una persona para nada joven. ¿Cuántos años tendría aquí el apóstol Juan? Era ya un anciano. Era un anciano ya Juan. Y Juan está hablando del pecado. Juan está hablando que andemos en luz. Pero aquí vemos algo que aprender. Aquí vemos en Juan un corazón muy pastoral, ¿no? Un corazón muy amoroso. Muchas veces los ancianos, mientras vamos envejeciendo, vamos siendo más bien más renegones, ¿sí o no? Más impacientes. ¿Por qué no cambian estos jóvenes? Y sí, hay que reconocer, hermanos, que yo me voy dando cuenta que a medida que uno va envejeciendo más, uno va perdiendo más la paciencia. Y aquí cuando estamos viendo a Juan está motivando a personas menor que él, porque podemos sobreentender, porque él dice hijitos, ¿no? Posiblemente aquí están muchos jóvenes, muchos creyentes menor que él, pero sin embargo Juan está animando a que puedan tener estos creyentes una vida recta, una vida realmente saludable espiritualmente, pero los está animándolos no por su impaciencia, no por su coraje, su carácter, sino más bien está apelando con palabras de tanto amor: hijitos,
hijitos. Y creo que aquí tenemos que aprender mucho los hermanos mayores. Tenemos que aprender bastante. Hijitos. Juan es un hombre muy anciano. Es el último superviviente de la generación de los apóstoles. Pero sin embargo, estamos viendo aquí de que está queriéndolos conducir a la bondad a los creyentes a través pues de esa fuerza del amor, ¿no? Así que esa ternura afectiva pues es de una persona que realmente ama, y más meritorio todavía cuando vemos que esta es una persona anciana, ¿no? Una persona anciana, ¿no? Entonces, hermanos, hasta aquí Juan está enseñando que el pecado realmente es universal, y el que diga que no ha pecado es un mentiroso. Pero también está enseñando Juan que si pecamos hay perdón. Pero qué interesante lo que va a decir Juan, pero podríamos malinterpretar. Como Juan está diciendo que todos somos pecadores y si pecamos Dios no puede perdonar, entonces podríamos concluir que el pecado no es tan grave y podríamos tomar como ligereza el pecado. Pero Juan dice, en estos versículos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué dice? Para que no pequéis. Y Juan de ninguna manera está diciendo de que nosotros entonces, como todos somos pecadores y Dios nos puede perdonar, entonces podemos vivir relajadamente. No lo podría decir, y si esto es palabra inspirada por el Espíritu Santo, es palabra de Dios, no podría decirlo así porque la moral de Dios es completamente altísima. Él no podría decir: hijitos, traten de pecar menos. No podría venir eso de un Dios santo, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer hallada en adulterio? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí hay que entender, ¿se está contradiciendo Juan? No. Está diciendo que en realidad vivamos en transparencia. Todos somos pecadores. Dios nos perdona también. Y la vida del creyente es que vive confesando sus pecados, y Dios es fiel y justo para perdonar. Pero eso no quiere decir que el Señor está diciendo: entonces ahora vivamos relajadamente. No. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y hasta aquí está dando ya una tercera razón por qué está escribiendo. Juan está escribiendo, en primer lugar, ha escrito en los primeros versículos, para que los discípulos disfruten comunión con Dios, para que puedan tener un gozo completo. Y aquí Juan está dando otra razón por qué está escribiendo: para que no pequen. Pero conociendo nuevamente Juan de que hay todavía una naturaleza pecaminosa, dice: y si alguno hubiere pecado. O sea, no está viendo al creyente como alguien que practica pecado, pero si alguno hubiere pecado, porque podemos pecar todavía, tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. Y hermanos, y cuando hablamos a Jesucristo como abogado, dicen los estudiosos del griego que viene la palabra paracleto. Y paracleto es alguien que viene a tu lado para ayudarte. Alguien, cuando estás en graves problemas, viene para ayudarte. Y es lo que hace un abogado, ¿no? Cuando uno está en problemas, necesitamos a alguien que venga, que esté a nuestro lado para que nos defienda. Y eso es lo que hace Jesucristo. Dios nos ha provisto de un abogado, ¿no? Dios nos ha provisto de alguien que venga a estar a nuestro lado. ¿Para qué? Para que pueda defendernos. ¿Y qué abogado? ¿Quién podría perder un juicio teniendo a Jesucristo como abogado? ¿No? ¿Quién podría perder un juicio teniendo a Jesucristo como abogado? Entonces el creyente, cuando peca, tiene a Jesucristo como su abogado. Y él puede decir al Padre: Padre, aquí están mis marcas. Si él ha pecado, tómalo a mi cuenta, porque aquí están mis marcas, la sangre que he derramado. No hay pecado tan grande que ha cometido el hombre que su sangre no lo podría borrar. Jesucristo es el abogado. Amén, hermanos. Tenemos para adorar al Señor, ¿no? No solamente nuestro abogado, sino versículo 2 también dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por lo nuestro, qué buena noticia, sino también por los de todo el mundo, ¿no? La palabra propiciar
tiene ciertos significados, ¿no? La palabra propiciar, por ejemplo, sirve para, significa aplacar la ira de alguien para conseguir su benevolencia. Por ejemplo, cuando uno hace algún tipo de mérito para aplacar la ira de alguien, para conseguir nuevamente su favor, eso es propiciar. Pero también la palabra propiciar, también quiere decir, la palabra propiciar, también quiere decir quitar la mancha, quitar la mancha de algo que se ha ensuciado. Por ejemplo, cuando uno peca contra Dios, hermanos, inmediatamente adquiere la mancha del pecado. Cuando uno peca contra Dios, inmediatamente, pues uno adquiere la mancha del pecado, ¿no? Entonces necesita inmediatamente algo que lo limpie, que lo desinfecte, ¿no? En este caso, al hombre, ¿qué necesita? Inmediatamente que quite esa mancha, que lo desinfecte para que vuelva a tener comunión con Dios. Y eso es lo que significa aquí propiciar, ¿no? Que a través de Cristo ha sido quitado esa mancha para volver a tener nuevamente comunión con Dios, ¿no? Y Jesucristo es el que quita esa mancha, es el que nos limpia de ese pecado para que nosotros podamos tener comunión. O sea, es el defensor, es el abogado y el que también con su sangre quita esa mancha. Así que, hermanos, la sangre de Cristo, Jesucristo como nuestro abogado, su sangre derramada en la cruz, no solamente nos puede limpiar a nosotros, sino también puede limpiar a todo aquel que cree en Jesús como su Señor y Salvador. Quiero ir terminando, hermanos, en esta mañana, diciendo lo siguiente: que nuestro compromiso de andar en luz es primeramente, sí, mantener una buena comunión con Dios, pero también andar en luz, hermanos, es tener comunión unos con otros, pero a través de una vida de transparencia. ¿Y qué significa una vida de transparencia? No que no pecamos, sino que confesamos nuestros pecados y que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y que nosotros somos una comunidad, no de perfectos todavía, que aunque Dios nos mira perfectos, sí, porque Dios va a terminar su obra, ¿no? La obra que ha empezado la va a culminar. Pero mientras estemos aquí, hermanos, es para que vivamos en esa luz de transparencia para ayudarnos mutuamente, para mostrarnos que nos necesitamos unos de otros y vivamos en esa honestidad, en esa transparencia. Porque así puede haber una verdadera comunión y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, que dice, de todo pecado, hermanos. Hermanos, cuando yo me acerco a alguien a corregir, y ahí necesitamos depender del Señor, debo de acercarme a corregir como alguien que también puede estar presto a caer en ello, porque seguimos siendo todavía débiles, nuestra naturaleza no ha cambiado. Y cuando uno se acerca con esa transparencia, con esa honestidad, que yo te corrijo como necesito también ser corregido por ti, entonces puede haber comunión unos con otros. Pero ¿cuánto daño hacemos cuando nos acercamos con un espíritu más bien de presumir que soy mejor que el otro? Y ahí no puede haber verdadera comunión, porque Dios dice de que todos somos pecadores. Y lo que siempre repito esta frase, ¿no? Somos más pecadores de lo que realmente pensamos, pero más amados de lo que realmente creemos. Hermanos, animémonos unos a otros a vivir en esa comunión, en esa luz. Oremos, hermanos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, gracias por este amor, Señor. Señor, queremos ser una comunión, queremos ser una comunidad, Señor, donde podamos vivir en esa transparencia. Tú eres luz, Señor. No hay ninguna tinieblas en ti, Señor. Ante ti, Señor, ¿qué podemos ocultar? Señor, ante ti, tú nos muestras realmente lo que somos, pero a la misma vez, Señor, nos muestras cuánto nos amas a pesar de lo que somos. Gracias, Señor, por tu luz que nos revela, y en esa luz, Señor, queremos tener comunión con los demás, animándonos unos a otros a vivir en santidad, confesando nuestros pecados, Señor,
porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y así perdonarnos como tú nos perdonas. En Cristo Jesús, Señor, te lo decimos todo esto.